Antes de comenzar, yo quisiera primero saludar al Colegio de Abogados de Junín por la oportunidad que me da de poder participar en este importante evento, que es uno de los más destacados que se están haciendo en la actualidad. El diplomado en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Junín, obviamente bajo la dirección de su decano y del doctor Aliaga, que se encarga de hacer ese tipo de importantes eventos. Entonces, primero quisiera yo saludar y dar las gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes. Lo segundo es de que vamos a tocar un tema interesante dentro de toda la temática de que se está viendo pues en este diplomado. He visto de que hay temas importantes de derecho penal material, de derecho procesal, eh, y también vamos a ver ahora el tema de lo que es la valoración de la prueba pericial. Pero para esto hay que hacer todo un contexto general y espero de que en estas horas de que vamos a tener, de acá hasta las 8, podamos aprovecharlo bastante, sobre todo para conocer los fundamentos de la valoración, cómo es que se valora, porque a mi parecer es un tema de que no se ha estudiado mucho. Entonces creo yo de que puede ser provechoso en la medida de que la información que podamos intercambiar va a ser novedosa, pero también es información que tiene que ver con todo lo que hacemos en nuestra actividad diaria, ya sea como abogados, como jueces, como fiscales. Siempre estamos en una actividad de valoración, siempre le estamos dando ciertas condiciones a ciertos elementos en nuestras actividades, pero además también le damos peso, pues, a cada uno de ellos. Entonces, creo yo que será importante conocer cómo es que esto se está haciendo en el derecho, o cómo se hace y cuáles son, por ejemplo, las últimas técnicas o cuáles son las últimas pautas que están analizando, sobre todo desde lo que se conoce como el razonamiento probatorio. Entonces, eh, primero, en esta sesión, porque también tendremos una sesión el día viernes, vamos a tocar el tema de la valoración, primero de modo general, y luego ya vamos a ir entrando a los temas de prueba pericial, los cuales terminaremos de abordar el día viernes. Entonces, hoy vamos a analizar varios temas, todos ligados a la valoración y obviamente de la prueba pericial, para luego entrar al otro tema, que es un tema también bastante especializado. He entregado algunos materiales para que ustedes puedan ir viendo, pues, ¿no? Sobre esa temática y puedan también, de repente, aprovechar la información que se da en estos materiales. Entonces, ya siendo las 6:05, creo que podemos empezar. Vamos a compartir la pantalla como nos sugirió la doctora. Si me dan un segundito, voy a abrir mis diapositivas para que ustedes también las puedan ver. Ahora, si es que durante el transcurso de la exposición tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario, simplemente levantan la mano o simplemente hablan directamente. Por mí no hay problema, no se preocupen. Eh, a mí me... Sí, sí, por favor, Alan. Doctor, un gran servicio. ¿No sería factible tal vez su curso es bastante interesante y los colegas hemos estado coordinando? ¿Podemos dar un espacio tal vez de 5 minutitos para que puedan ingresar la gran mayoría a la sala, por favor? Ah, ya, no empezamos todavía. Ya, no hay problema, no hay problema. Pero A podemos ir ver, hablando de otras doctor, cosas de un repente. espacio de 5. Sí, Claro, doctor, una vamos manera hablando de otras introductoria, cosas. 5 minutos tal vez, doctor. Claro, Ya, claro. ya, doctor. Gracias. Ahí, como les Doctor, decía, buenas lo que... noches. Muy buenas noches. Como les decía, lo que vamos a tratar ahora son temas de valoración y valoración de la prueba pericial. En esta sesión, en la del día de hoy, que va desde las 6 hasta las 8, el tema de la prueba, el tema de la valoración de la prueba, cosas generales, cosas aplicativas, veremos un casito para que ustedes lo analicen de mejor forma, pero después vamos a analizar ya el tema pericial en sí, el tema de la prueba pericial en sí, el viernes, que también le voy a traer un caso interesante. Vamos a analizar, por ejemplo, el acuerdo plenario 4/2015,
que es el último que se elaboró sobre el tema y que trae pautas bien importantes sobre el mismo. Pero hoy día, como les digo, vamos a hablar del tema de la valoración. Y lo vamos a hablar desde una perspectiva que tiene que ver sobre todo con el razonamiento probatorio. ¿Y por qué es esto? Porque hacerlo desde el derecho simplemente no nos da o no nos aporta nada cuando hablamos de valoración de prueba o cuando hablamos de razonamiento probatorio. ¿Por qué? Porque las reglas que rigen la actividad de razonamiento probatorio, la actividad de valoración, no son propias del derecho, sino que están más allá. Pueden estar en la epistemología, en la lógica, en la filosofía misma, y claro que también en el derecho, pero hay que tener en cuenta de que es válido para cualquier tipo de conocimiento. Entonces, al momento de abordar la temática, lo que vamos a hacer es analizar de una forma amplia este tipo de reglas, ¿no? Es decir, cómo es de que se valora la prueba, pero obviamente sin referencia al derecho en sí, porque no hay reglas jurídicas para valorar. Si hubieran reglas jurídicas para valorar, estas serían las de las pruebas tasadas. Y eso obviamente no está vigente en nuestro sistema procesal penal. Pero también, si que ustedes quieren ver ese tema del razonamiento probatorio, no se queda en lo que es la actividad de valoración de las pruebas. En tanto y en cuanto es un análisis acerca de cómo se puede llegar a la verdad, es también una actividad de investigación de los temas jurídicos de la prueba, pero que va más allá del derecho. Es decir, busca los fundamentos últimos, ¿no? Por ejemplo, si que se quiere analizar la prueba testimonial desde el razonamiento probatorio, no basta con analizar la norma, con analizar qué tipo de preguntas se pueden hacer, sino que hay que analizar cuál es o cuáles son las reglas de la psicología del testimonio, por ejemplo. ¿Cuál es la naturaleza de los recuerdos? ¿Existen de verdad los recuerdos o es que se crean los recuerdos? ¿Cómo influye el, los contactos que tiene una víctima con otras personas al momento de su declaración? Y eso, ese conocimiento no está en el derecho, por ejemplo, pero sí en el razonamiento probatorio, porque te busca analizar, te busca tener perspectivas de diversos sentidos. Otro tema, por ejemplo, si queremos ver el tema de la prueba pericial, tampoco bastará lo que es que se cumplan los requisitos formales de las pericias. Habrá que analizar cuáles son los modelos teóricos para valorar la prueba pericial. Los modelos de la imparcialidad, los modelos de la cientificidad, los modelos que tienen que ver con criterios múltiples, etcétera, que veremos el día viernes. También se dice, por ejemplo, de que existe también otros conocimientos que tienen que analizarse al momento de ver, por ejemplo, la evaluación de la prueba documental. O, por ejemplo, también al momento de analizar la fiabilidad de algunos medios de prueba, como por ejemplo los detectores de mentira. ¿Realmente sirven los detectores de mentira? ¿Cómo se puede saber si es que tienen fiabilidad y validez estos detectores de mentira? ¿Cuánto de verdad o de falsedad tienen dentro de sí? Son temas que el razonamiento probatorio ha estado analizando y que se pueden desarrollar de una manera bastante amplia, pues no, para ver realmente cómo es que funciona, cómo va sirviendo esto. Pero, ya que estamos hablando de este tema, todo esto tiene un punto central. ¿Por qué es que este ámbito del conocimiento, el razonamiento probatorio, busca analizar los temas de la prueba desde diversas perspectivas, jurídicas y no jurídicas? Porque quiere tener mucha información y la mejor información acerca de cómo determinar la verdad de los hechos. Y es que el ordenamiento jurídico, más allá de lo que digan algunos abogados, el ordenamiento jurídico lo que busca es que las normas se cumplan, porque si no, ¿para qué tenemos normas? Bentham ya lo había dicho hace varios siglos. Las normas están en el proceso
y están en el derecho, en la sociedad, justamente para motivar las conductas de las personas. Las personas queremos vivir en una sociedad en la cual nuestras expectativas se vean satisfechas, pues, ¿no? Que haya regularidades. Entonces, para eso las normas te dicen qué hacer, qué no hacer, o te dan un espacio para actuar. Entonces, para que se cumplan las normas, es decir, la norma te dice, no vas a matar, la norma te dice, no vas a robar, la norma te dice, no vas a secuestrar, porque si que lo haces, vas a ingresar a la cárcel. Pero entonces, ¿qué pasaría si es que te meten a la cárcel, te sentencian, sea de que robes o que no robes? ¿Tendrá alguna función la norma en ese sentido? Es decir, si es que da igual que robes o da igual que no robes, ¿tendrá algún sentido que esté vigente la norma, que esté la norma ahí presente? No, porque no importaría, daría igual, pero eso no es el caso. Nuestro derecho no funciona así. A nuestro derecho le interesa de que quien roba sea quien vaya a la cárcel. Es decir, ¿qué presupone la norma? Que ha existido un hecho verdadero. Entonces, la sociedad tiene normas que configuran la conducta de los ciudadanos. Y estas normas, para tener una función efectiva, para poder, para que estén vigentes, para que realmente funcionen, tienen que cumplir sus presupuestos. Y uno de sus presupuestos es de que se apliquen cuando efectivamente se ha generado el supuesto de hecho. Es decir, cuando realmente ha ocurrido lo que dice la norma. Es decir, se debe condenar al realmente culpable. Se debe declarar heredero a quien realmente es heredero, no a quien no lo es. Entonces, las normas del ordenamiento jurídico presuponen la verdad. Por ello, uno de los fines del proceso es encontrar la verdad. Porque si no, ¿para qué hacemos todo el proceso? Mejor agarramos una moneda, la tiramos al aire, y si que sale cara gano yo, y si que sale cruz ganas tú. Pero así no funciona. Así funcionan en algún tiempo las ordalías, pero eso no funciona más. Lo que funciona, o lo que debería funcionar, es de que las normas realmente motiven la conducta de los ciudadanos, y para eso tienen que cumplirse. Entonces, un aspecto esencial dentro del razonamiento probatorio es entender que el fin de la prueba es la búsqueda de la verdad. La prueba acredita algo, una afirmación de hechos, y se supone que acreditará la afirmación de hechos que se condiga con la realidad, aquella de que realmente existe. Pero claro, cuando hablamos de la verdad, de la realidad, muchas veces lo han querido caricaturizar. Ustedes recordarán la reforma, cuando empezó la reforma procesal penal, allí en el año 2006. Entonces vinieron Binder, vinieron los chilenos, vinieron algunos estadounidenses, puertorriqueños, y cuando hablaban de la verdad, hacían creer que la verdad era aquella verdad que se hablaba en el medioevo, es decir, esa verdad absoluta, encontrar la esencia de las cosas, lo cual solamente demuestra una profunda ignorancia, porque ese tipo de verdad o ese entendimiento de la verdad hace muchas décadas ha dejado de ser el centro de análisis de los debates filosóficos. La verdad ya no se entiende así. La verdad ahora se entiende, eh, obviamente, como, o el alcance de la verdad como grados de probabilidad. Esa verdad absoluta es algo, es un muñeco de paja que crearon los capacitadores de la reforma simplemente para caricaturizar la función de búsqueda de la verdad del proceso. Porque en realidad nadie en el mundo, la discusión no es esa. La discusión es cómo se puede alcanzar la verdad y en qué grado. Por ejemplo,
o más bien dicho, lo que se entiende ahora es de que por las limitaciones que tiene el ser humano, no se puede alcanzar una verdad absoluta al 100%, sino se va a alcanzar un grado de verdad, una probabilidad. Algunos dicen que es una verdad aproximativa, no una verdad absoluta como decían los reformistas del Código Procesal Penal. Y esto tiene sentido porque, como les digo, es imposible conocer una verdad absoluta. La misma ciencia no llega a verdades absolutas. Los experimentos que hacen no llegan a un 100% de efectividad. Por ejemplo, ahora con el tema de las vacunas, ustedes habrán visto, ¿no? En el tema de las vacunas, esas tienen grados de efectividad, o sea, grados de eficacia, que se acercan pues mucho al parangón del 100%, pero ninguno tiene el 100%, porque eso implicaría que sería totalmente efectiva. Y eso es algo que no se puede afirmar, siempre hay un grado de error, siempre, no se puede llegar pues a un conocimiento absoluto, exacto, y menos en el derecho, pues. Por eso lo que hacían estos reformistas era caricaturizar el fin de la verdad, porque no se puede llegar a eso, es imposible. Y ellos obviamente lo sabían, pues, ¿no? Simplemente hicieron una pantomima de lo que es la verdad. Entonces, lo importante de esto es de que el fin de la prueba es la verdad, pero es una verdad aproximativa. Es decir, no se puede llegar al 100% de la verdad, sino a un porcentaje de verdad. Porque existen limitaciones del ser humano que impiden eso. Y estas limitaciones están presentes tanto en la ciencia como en el derecho, en la historia o cualquier otro ámbito de conocimiento. Pero ninguna actividad humana te lleva a un 100% de verdad. Reconocer esto es reconocer obviamente de que el ordenamiento jurídico presupone a la verdad como fundante del supuesto de hecho de las normas. Y las normas están hechas en el proceso, en el derecho, para una convivencia pues de los seres humanos. Entonces todo está concordado, incardinado, tiene relación, pues. Cuando nosotros hablemos de la valoración de la prueba, lo que estamos haciendo es buscar las formas más eficaces de acercarnos a la realidad de los hechos, con todas las premisas que les he relatado, las premisas que tienen que ver con la búsqueda de la verdad como principio de la prueba, con la naturaleza de la verdad aproximativa, por los límites que tiene, y como condición, pues, para la justicia de la decisión, que es lo que, y es lo que dice Tarufo, ¿no? Que justamente la verdad de los hechos es una condición para hacer justicia en el caso concreto. Porque obviamente será justo darle a cada quien lo que le corresponde. Y darle a cada quien lo que corresponde requiere necesariamente de saber a quién le corresponde qué, pues, ¿no? Y solamente se llega a eso con la verdad. Entonces, es importante, pues, también tener claro el tema de la verdad para efectos de la valoración de la prueba. Porque a partir de acá, vamos a ver en unos momentos que iniciemos el tema de la valoración. Ahorita solamente esto es una pequeña introducción, unas cuestiones previas que nos pueden servir después, pero cuando entremos al tema de la valoración de la prueba, vamos a ver que es importante. Porque tenemos que tener las mejores herramientas, pues, para poder llegar o acercarnos a lo que es la realidad de los hechos. De otra forma, no podremos alcanzar una actividad de argumentación adecuada, pues, y de sustentación. Porque esto, los instrumentos que tienen que ver con la argumentación, con la valoración y con lo que es la aplicación de este tema de la verdad del proceso, son importantes y obviamente van a generar instrumentos importantes para la defensa, importantes para la fiscalía, importantes para el juez, porque van a ayudar a la motivación de las resoluciones
o a la crítica a la motivación de las resoluciones. Entonces, desde esa perspectiva también es importante, ¿no? Desde una perspectiva práctica, es importante también conocer los temas alrededor de la valoración de la prueba. Ya han pasado 20 minutos, creo que ya podemos empezar ya con la temática. No se me vayan a cansar de tanto escucharme. Bueno, hoy vamos a tocar el tema de la valoración de la prueba dentro del tema de la valoración de la prueba pericial. Porque obviamente primero tenemos que saber cómo valorar en general para luego valorar en específico. Lo primero que debemos hacer es ubicarnos. ¿Cuándo valoramos? Si es que hablamos de un proceso así en general, un proceso de principio a fin, o sea, una instancia, hay 3 momentos claves, 3 momentos de la actividad probatoria. La fase de admisión de pruebas, la fase de actuación de pruebas y por último la fase de valoración de pruebas. En la fase de admisión de pruebas, lo que se busca es que ingrese la mayor cantidad de medios probatorios para completar, pues, todo el elenco de medios probatorios que se podría tener para llegar a una decisión correcta. Entonces, acá el juez, sobre la base de los principios de la pertinencia, conducencia y utilidad, va a analizar los medios de prueba que deben ingresar o que no deben ingresar al proceso penal. Por ejemplo, no debería ingresar la prueba ilícita, porque esta afecta derechos fundamentales y no es correcto en un Estado de Derecho admitirla, pues, ¿no? Los medios de prueba que se admitan van a ser valorados posteriormente. Pero para eso requieren extraerse de ellos la información que traen. Entonces hay que someterlos a los mejores controles para extraer esa información. Y en el sistema acusatorio nos dice Ferrajoli que eso lo hace la contradicción. Y la contradicción la encontramos plenamente en la actuación de pruebas. Entonces, la actuación de pruebas, que es la segunda fase de la actividad probatoria, será esa etapa en la cual se extraiga la información de los medios de prueba a través de los principios de contradicción, inmediación, publicidad, es decir, todos los principios que analizamos en el juicio oral. Una vez extraída la información, ya el juez va a poder valorar la prueba. Es decir, generar inferencias que van a reconstruir los hechos y determinar, pues, si es que se puede o no se puede dar por acreditados los hechos afirmados por las partes. El tema de la valoración de la prueba, lamentablemente, no ha sido muy analizado en los cursos de derecho procesal, civil, penal o cualquier otro, sobre todo en las universidades, pues, ¿no? Hay cursos recién que se están volviendo un poco especializados en temas de prueba. Hay también diplomados, pues, ¿no? Que buscan eso, pero son una tendencia reciente. Antes no había. No sé qué estás limpiando. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah, bueno. Creo que es interferencia. Bueno, sigamos entonces. Entonces, Es una forma de sacar dinero. Te limpio. Obviamente, es una forma de sacar. si podría cerrar, por favor, su micrófono. No tengo esto, lo voy a dar. Si fueran tan amables, por favor, cerrar su micrófono. Lo que tenías que decir es, no todavía te colaboro. Tienen que silenciarlo, doctor. A ver, por favor. A él no le importa, limpio. Eso es lo que le importa.
está limpiando, pero no sé qué es eso. No sé cómo silenciarlo. ¿Cómo se El silencia? administrador Señor tiene Marco, señor Marco, por favor, silenciar su micrófono. Creo que ya está ya. Bueno, sigamos entonces. Disculpe, doctor. No, no hay problema. Estas cosas pasan. Con esto de la virtualidad es distinto, pues, ¿no? Y hay que tratar de acomodar estas nuevas situaciones. Pero claro, todos tenemos que acomodarnos, ¿no? Bueno. Entonces, continuando con este tema de la valoración, vemos, pues, de que hay, o en todo caso, de que no ha habido una discusión seria sobre el tema. Entonces hay que dar algunas pautas sobre qué se entiende y cómo se ha usado el tema de la valoración. En un inicio, ustedes saben que el proceso simplemente era, o la resolución de conflictos simplemente venía por el lado de la venganza privada. Luego viene la autocomposición y luego la heterocomposición, cuando el Estado ya comienza a aflorar, pues, ¿no? Y es ahí, en el cual el Estado comienza a aflorar, que se comienzan a hacer procesos pequeños, muy, muy simples, pero en los cuales se tienen ciertas características, como por ejemplo la oralidad. Como no existe la escritura, o en todo caso no está difundida, no se pueden hacer expedientes. Entonces todo se hace de forma oral. Se hace en un día festivo, o se hace en el mercado, y los jueces, como no hay jueces profesionales, estamos hablando de estados recientes, pequeños, que están iniciando en su actividad. Los jueces son los mismos ciudadanos, de repente los más notables. Y entonces, estos ciudadanos notables, los 30, los 20, se juntaban en el mercado y decidían, pues, acerca de la suerte de la persona. Y, por ejemplo, como en el caso del filósofo griego, simplemente consistía en poner la piedra negra o la piedra blanca para decir si era inocente o culpable, o simplemente subir o bajar el dedo, o decir si es que es culpable o no, pero sin motivar. Lo único que bastaba era que decidiera, según su íntima convicción, lo que él creía, lo que estaba en su corazón. Y eso no basta, pues, muchas veces para sentenciar. ¿Por qué? Puede ser peligroso, como vamos a ver en unos momentos. Pero así era en el inicio de los tiempos de la humanidad, pues, ¿no? Había una íntima convicción que era el sistema de valoración de la prueba, por así decirlo. Simplemente la subjetividad de la persona, lo que él creía, lo que él sentía. Y esto lo vemos, como les digo, en los pueblos antiguos, en Roma también se ve, en Grecia, pero en Roma pasa de que a medida de que va transcurriendo el proceso, y ustedes saben de que Roma se va convirtiendo de una república a un imperio, el proceso también cambia, y cambia el papel de ciudadano. Y es así de que en Roma se genera un proceso mucho más expeditivo, pero también excepcional, y que no tenía tantos ribetes de oralidad, y que luego es tomado en el medioevo por las monarquías que están naciendo ahí, pues, ¿no? Y también también, pues, por el clero. Y entonces se va formando un proceso inquisitivo. Ya existe, pues, el secreto, existe lo que es la búsqueda de que, de que las personas se comporten como súbditos, que obedezcan. Y para que obedezcan, lo que hacen estas personas es crear un sistema de sanción bastante draconiano. Ustedes habrán leído en el libro de Foucault, en Vigilar y Castigar, cómo eran estas sanciones, pues, ¿no? Los descuartizamientos, las vejaciones públicas, y esto lo hacían para que los ciudadanos sintieran miedo. Bueno, ciudadanos no eran súbditos, no eran ciudadanos. Y para que interiorizaran que debían comportarse conforme a lo que mandaba el gobernante. Y para que fuera aceptado esto,
porque eran sanciones muy drásticas, se tenía que tener un sistema de prueba bastante fuerte también. Y entonces ellos crearon el sistema de prueba legal o prueba tasada. Entonces, no había campo para el error. Que tenían prueba plena, podrían sancionar con estas penas infamantes. Si no tenían prueba plena, si no tenían prueba semiplena, entonces podrían conseguir más pruebas. Por ejemplo, si había un delito grave y había alguna prueba semiplena, alguien lo había visto de repente, esto autorizaba a la tortura como método de investigación. Y con la tortura se conseguía la confesión. ¿Y la confesión qué era? La prueba plena, ¿no? La reina de las pruebas en el medioevo. Entonces, pasamos de una íntima convicción, que era lo que quería realmente el juzgador, a una prueba legal, donde el valor de la prueba está en la norma, o en lo que dice el rey, o en lo que dice el jurisconsulto. Pero es algo objetivo, no está en la razón o en los deseos del juzgador, sino está en la norma. Y sobre todo se hace, como les digo, para tener cierta racionalidad y para justificar, pues, en materia penal, penas infamantes, pues que son altamente graves. No obstante, como ustedes se podrán dar cuenta y Becario lo hizo también en su momento, esto llevó a absurdos. Entonces, por ejemplo, se pedían para probar algunos hechos que hubieran 2 testigos, que sean nobles, o en todo caso de buena reputación. Si no lo eran, no se podía acreditar el hecho. Entonces, esto llevaba a abusos. Por lo cual, quedó obsoleto este sistema de valoración de prueba legal. Y lo que se generó con la Revolución Francesa y con las críticas que se hizo a este sistema de prueba es un sistema de libre valoración. Y ahí hubo una discusión. ¿Qué entendemos por libre valoración? ¿Es volver otra vez a la íntima convicción? Yo valoro según lo que yo siento, o es una valoración racional acorde con las reglas de la sana crítica o del correcto pensamiento. Savigny, te recordarán a Alphonse Savigny, relata pues de que en Francia se acogió a la primera tesis, que era la íntima convicción, lo que ellos creían. Entonces, supuestamente, ellos veían el juicio oral y como por un acto de magia, un acto misterioso, ellos ya sabían lo que había pasado, reconocían la verdad al ver la cara del testigo, lo cual es un absurdo, porque la cara del testigo no te dice nada, puede estar sudando, puede estar nervioso, y no porque está mintiendo, sino porque simplemente está nervioso. Puede no mostrar ningún tipo de reacción, pero estar mintiendo. Entonces, esto que se dice, pues, ¿no? Que yo conozco que cuando alguien miente es totalmente falso. Víctor de Paula, un profesor también de Girona, que ha hecho un análisis de metaestudios en relación a los interrogatorios de las pruebas testimonial, ha establecido, sobre la base de cientos de estudios hechos en Estados Unidos, de que, por ejemplo, el policía, el juez, el abogado, tienen tanta capacidad para determinar que una persona miente o dice la verdad como cualquier hijo de vecino. Los estudios que se han hecho han determinado eso. Nadie tiene una capacidad extraordinaria para eso. Por más que te dediques a lo que te dediques. Eso no existe. Entonces, cuando se habla, pues, de esta íntima convicción, en realidad estamos hablando de una falacia. Simplemente estamos hablando de que yo valoro lo que se me da la gana. Por ello, es más, digamos, recomendable tener sistemas de sana crítica, tener sistemas en los cuales la valoración sea libre, pero libre en el sentido de que no está sujeta a reglas de prueba legal, como en el medioevo, pero sí está sujeta a las reglas del correcto pensamiento humano, a la regla de la epistemología, de la lógica y de la correcta formulación de inferencias. Entonces, hasta acá podemos
hasta acá podemos concluir, pues, ¿no? De que en realidad todo este desarrollo de la valoración de la prueba nos ha llevado a buscar un sistema de valoración racional. Porque como dice la cita que he puesto acá, la convicción es también una labor de reflexión y por tanto también se le aplican las reglas de la lógica y que es esencialmente motivable, pues, ¿no? Entonces acá hay que hacer una diferencia importante. Porque se nos presentan dos modelos actualmente, en este momento, para valorar la prueba. Una, de una concepción persuasiva de la prueba, donde lo que importa es la subjetividad del juez, donde lo que importa es lo que hagas en audiencia, y por ende, lo que importa es el juicio oral, que se apliquen, pues, no técnicas así maravillosas, bonitas, que en realidad no sirven de nada. Si que hay jueces, si que en esta sala hay jueces, de repente me podrán contradecir o de repente me podrán decir que no, pero yo no sé si es que ustedes se dejan sorprender por alguna técnica de litigación oral. Yo hasta ahorita no he escuchado a algún juez que diga que se ha dejado sorprender alguna vez por una técnica de litigación oral, por más hermosa que ésta sea. Y es que esto tampoco es deseable para un sistema procesal. ¿Por qué? Porque puede llevar a resoluciones contradictorias. Y las resoluciones contradictorias te llevan a la inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica te lleva al desprestigio del sistema. Por ejemplo, Jordi Ferrer comentaba de un caso en España en el cual el Tribunal Constitucional español analizó la sentencia de primera instancia y dijo, sí, efectivamente, la sentencia de primera instancia tiene razón, porque se ha basado en su íntima convicción. Y cuando analizó la sentencia de segunda instancia también dijo, efectivamente, la sentencia de segunda instancia también tiene razón. ¿Por qué? Porque se basó en su íntima convicción. Y es que, ¿acaso se puede comparar la íntima convicción de uno con otro? No se puede. ¿Hay una íntima convicción mejor que otra? No. Entonces, es imposible poder contradecir, poder criticar la íntima convicción, porque es simplemente lo que siente el juez. Por ende, una concepción persuasiva no tiene sentido, porque no es criticable, y deja la decisión en manos de un juez que no motiva. Por ello, es mejor una concepción racional, que recurra al método de corroboración y refutación de hipótesis como forma de evaluación de la prueba, una defensa limitada del principio de inmediación, o sea, que le dé el valor que realmente le corresponde, pero con una fuerte exigencia de la motivación de la decisión sobre los hechos. ¿Y esto por qué es importante? Porque con una fuerte motivación, uno puede atacar pues la decisión, ver si es que está bien o no está bien, analizar cómo se han construido las diferencias de este medio probatorio. ¿No se escucha? ¿Es cierto que no se escucha? Sí se A le ver, por escucha, favor. doctor. Sí se le ¿Sí? escucha. Sí se escucha, doctor. Continuamos. Qué raro, que el doctor Pierre Cerrón dice que no se escucha. Sí escuchamos, doctor. Estimado, estimado Ángelo, de repente usted está con el celular, dele clic al botón del audífono o del micrófono y ahí aparece la opción para escucharlo. De repente ha pasado eso. Bueno, pero si los demás me escuchan, entonces quiere decir que sí, el problema es ese. Bueno, entonces es importante tener una concepción racional de la valoración de la prueba, porque es el único sistema en el cual se puede atacar la resolución. Y obviamente, esto también implica un sistema de recursos fuerte, pues, ¿no? Con una instancia, con una segunda instancia fuerte. Y entonces se puede concluir que un sistema procesal penal basado en la íntima convicción es incompatible, pues, ¿no? Con el debido proceso y con la interdicción de la arbitrariedad.
Y de repente me dirán, pues no, pero esto de de elaboración racional, son cosas teóricas, eso no está en el código, eso no nos han enseñado en la escuela, pero en realidad sí está en el código. Nuestro Código Procesal Penal de 2004 recoge el sistema de sana crítica o de valoración racional. Si ustedes leen el artículo 158 del Código Procesal Penal, señala que en la valoración de la prueba, el juez debe observar las reglas de la lógica, la ciencia y la máxima de la experiencia, y exponer los resultados obtenidos. ¿Qué significa esto? ¿Qué son las reglas de la lógica, la ciencia y de la máxima de la experiencia? Son las reglas de la sana crítica. ¿Qué cosa es la regla de la sana crítica? Es el otro nombre por el cual se conoce el sistema de valoración racional. Cuando Fonsavigny hizo esta diferenciación entre los sistemas de libre convicción, en ese momento, en España, a esa opción racional que buscaba las reglas de correcto pensamiento humano, se le llamó sana crítica. Y se compone por estos tres elementos: reglas de la lógica, la ciencia y la máxima de la experiencia. Entonces, si que le preguntan a ustedes si es que la valoración racional está en el código, sí lo está, porque está en el artículo 158. No tenemos un sistema de íntima convicción. Tenemos un sistema en el cual el juez tiene que resolver de forma motivada, explicando sus razonamientos, para que así pueda ser criticado por las partes y se pueda ejercer un correcto ejercicio del derecho de defensa. Otra norma importante del Código Procesal Penal es el artículo 393 en su numeral 2. Y es importante porque te dice algo que es clave para la valoración de la prueba. Que la valoración de la prueba implica un examen individual de las pruebas y un examen global de los resultados probatorios. La valoración individual y la valoración global. La individual, que se refiere la valoración de cada medio probatorio, es decir, el análisis de fiabilidad, y la valoración global, que implica pues un análisis de toda la información recogida y que va a ayudarnos a determinar la realidad de los hechos. Cuando hablamos de valoración de prueba, obviamente, para saber si es que esta se ha dado correctamente, lo que tenemos que analizar es la motivación de esa valoración. Y esto pasa, por ejemplo, para Jordi Ferrer por cuatro estadios. Primero, el análisis de cada una de las pruebas y la justificación de la fiabilidad otorgada a cada una de ellas. Lo que les comentaba que era la valoración individual. Segundo, la valoración del conjunto de pruebas a los efectos de determinar y justificar el grado de corroboración que estas otorgan a cada una de las hipótesis. Es decir, la valoración conjunta para determinar qué hechos están probados. Tercero, identificar el estándar de prueba aplicable a este tipo de proceso y a la concreta decisión procesal. Ahora, esto no lo vamos a tocar, de repente alguien más lo va a tocar, pero para que no quede el cuadro incompleto, lo que nos dice Jordi Ferrer es que primero hay que hacer un examen de fiabilidad de la prueba. Luego, una valoración conjunta de las pruebas con los resultados obtenidos. Y por último, determinar si es que estos medios de prueba, tanto en cantidad como en calidad, son suficientes para otorgar la consecuencia jurídica que establece la norma. Ese es el estándar de prueba, el tema del estándar de prueba. Es decir, esto responde a la pregunta de si es suficiente toda la prueba que has traído al proceso. Esa es la respuesta por el tema del estándar de prueba. Pero que no lo veremos en esta oportunidad porque vamos a dedicarnos sobre todo al análisis del primero y segundo de los capítulos. Y por último, pues, es declarar los hechos probados, ¿no? Pues bien,
Lo que hemos estado hablando hace un momento se puede ver en este cuadrito. Habrá una prueba fiable de cuál se extrae información, que son las que están a la izquierda, y con esa información se va a juntar con las demás informaciones que traigan las demás pruebas fiables para generar la hipótesis fáctica. Si esas hipótesis fácticas están acreditadas, al final habrá que ver si que pasan el estándar o no. Vamos a ver esto con un ejemplo porque de repente es un poco abstracto. Pero antes, le voy a presentar un instrumento muy útil para analizar las inferencias que se realizan en el razonamiento probatorio. Y nos sirven para analizar tanto la prueba fiable como los resultados obtenidos de las otras pruebas. Y es la cadena inferencial, la estructura de la cadena inferencial. Este es el esquema de Toulmin. Toulmin es un epistemólogo del siglo pasado al cual no le parecía de que las reglas de la lógica formal fueran suficientes para analizar los razonamientos en prueba que se hacían. Ahora, Toulmin no era abogado, era, como les digo, un epistemólogo, filósofo, y él quería algún tipo de razonamiento que sea útil, más allá de la lógica formal, porque esta no ayudaba en todos los casos. Entonces lo que hace Toulmin es buscar la jurisprudencia inglesa y la doctrina inglesa, y a partir de ahí genera pues este modelo de lógica ya no formal, este modelo de razonamiento aplicable pues a el razonamiento probatorio también ahora. Entonces Toulmin es alguien de que usa pues los conocimientos del sistema inglés para hacer avances en su materia. Y luego esto es difundido también entre los abogados. Tal es así de que en la actualidad es muy raro de que alguien que se dedique a temas de prueba no conozca el esquema de Toulmin. Pues bien, el esquema de Toulmin, de repente no con ese nombre, también se puede encontrar en algunas instituciones que nosotros hemos estudiado, incluso en la universidad, como la prueba indiciaria. Y eso lo vamos a ver en unos momentos. Pero el esquema de Toulmin es bien simple. Tenemos que partir de una base, es decir, de hechos probados, para llegar a una tesis. Es decir, tenemos unos hechos de este lado, ya acreditados, ya probados. Y con eso queremos llegar acá, a otros hechos que queremos acreditar o queremos dar por acreditados. ¿Cómo hacemos para llegar de acá a acá? De acá a acá. Tenemos que crear un puente. Tiene que haber un puente acá de que nos lleve desde la izquierda a la derecha. Y ese puente, Toulmin lo llamó garantía o warrant, que es un enunciado que justifica que estas pruebas acrediten estos hechos. La base, según el esquema de Toulmin, es un hecho probatorio, un hecho acreditado. La tesis, lo que está a la derecha, es el hecho por probar, el hecho a probar. Y la garantía, este puente que une ambos, es el enunciado, el vehículo que permite pasar de la base de la tesis. Algunos le llaman, por ejemplo, máximas de la experiencia. En otras conceptualizaciones pueden ser llamadas presunciones o teorías, definiciones, etc. Ahora, estas garantías pueden tener mayor o menor valor. Dependerá del respaldo que tengan. Eso lo vamos a ver también en unos momentos. Entonces, vayamos a poner un ejemplo para establecer la fiabilidad. La fiabilidad es un hecho también, un hecho por probar. Yo quiero probar la fiabilidad de un medio de prueba.
voy a presentar mi demanda de filiación con mi prueba de ADN. Y entonces, ¿cuál es el hecho que yo quiero probar con esa demanda perdón, con esa prueba de ADN? El primer hecho que yo quiero probar es de que esa prueba de ADN es altamente fiable. Eso quiero probar. ¿Qué hechos tengo como base, como hechos base? Como hecho base, tengo que en la demanda he presentado mi prueba de ADN hecha en un laboratorio certificado con protocolos internacionales. O sea, en laboratorio, pongo los ISOs y con protocolo. Ese es el hecho. Eso es lo que hay hasta ese momento. ¿Qué garantía puedo usar? ¿Qué afirmación puedo hacer para establecer que es fiable esta prueba que he presentado? Pues lo que sabe todo el mundo, que la prueba de ADN es una prueba que tiene un margen de error de 1%, si es que se realiza correctamente. Entonces, se le puede decir al juez, ¿no? Por así decirlo. Señor juez, le estoy presentando mi demanda y con ella presento mi prueba de ADN. Y como usted sabe y ha establecido la ciencia, solamente tiene un margen de error de 1%, como está en el cuadrito. Entonces, usted debe concluir que como solamente tiene un porcentaje de error de 1%, o sea, hay un 99% de que sea fiable, valedero, entonces es altamente fiable esta prueba de ADN. Y efectivamente, no hay otra conclusión a la cual llegar a que la prueba de ADN es fiable. Y esto, o sea, que de repente no lo haría un juez porque se da por descontado, es la estructura de cómo se acredita la fiabilidad, por ejemplo, de un medio de prueba. Y se acredita a través de esta estructura de inferencia probatoria, analizado bajo los elementos del esquema de Turing. No sé si es que hasta acá hay alguna pregunta o no se ha entendido algo del tema. Porque creo que ha quedado claro, a modo de resumen, que la valoración de la prueba mínimamente tiene dos momentos. La de la fiabilidad y de la valoración conjunta. Después podría ingresar el tema del estándar, que es un tema distinto. Y la valoración de la fiabilidad tiene que ver no solamente con que se haya dado correctamente o que se haya obtenido la prueba de acuerdo con las normas legales que establecen su actuación, su admisión, su obtención, sino con que sea confiable. Y eso es lo más importante. Para establecer el primer nivel de valoración de prueba, hay que establecer qué tan confiable es la prueba. ¿Ustedes confiarían en una prueba de ADN? Por ejemplo, ¿no? ¿Confiarían en una prueba de ADN? Bueno, si que son demandados, de repente no, ¿no? De repente no, de repente no quieren firmar por algo, ¿no? Pero bueno, si que fueran abogados, bueno, son abogados, si que fueran jueces, ¿confiarían? Sí, porque son pruebas muy confiables. Son pruebas de que ya la ciencia estableció que son así de confiables. Entonces, ¿y por qué son confiables? Justamente porque hay un respaldo en estudios de genética, en estudios de biología, física, etc., etc., estadística también. Y justamente este análisis de confiabilidad, de fiabilidad, es lo que hemos hecho ahora, con estos elementos.
Entonces, aparte de los dos momentos que tenemos que tener claro, hay que tener claro cuál es el instrumento para analizar si que está bien construido los hechos. Y es este que estamos viendo en este cuadro, el esquema de Toulmin, que tiene mínimamente tres componentes: el hecho base, el hecho probado, el hecho por probar o tesis, y lo que lo une, la garantía, que es el elemento más importante. Y no solamente nos va a servir para analizar la fiabilidad, también nos va a servir para analizar después la información que se obtiene para la valoración conjunta, como vamos a ver a continuación. Bueno, acá está lo que les he comentado, pero en resumen, ustedes ya tienen las diapositivas, así que las pueden volver a leer, por ejemplo. Esto quería analizar con ustedes. Hemos visto, son tres elementos como mínimo, pero el más importante es la garantía. ¿Por qué? Porque mientras más fuerte sea la garantía, mientras más consolidada sea la garantía, va a ser más seguro obtener un resultado probatorio. Esto le da la calidad a las inferencias. Y es que no todas las inferencias tienen la misma calidad. Por ejemplo, se ha hecho esta esta distinción en las inferencias. Hay algunas que son más seguras, que son más consolidadas, y otras que no lo son. Por ejemplo, son más consolidadas, garantizan mejor las conclusiones. Si es que un abogado se basa en ellas, va a obtener mejores resultados cuando las inferencias se basan en leyes de la ciencia, ¿no? Leyes científicas como la ley de la gravedad. Por ejemplo, se puede decir, en este caso, ocurrió ausencia de acción, la primera categoría negativa en la teoría del delito, por la ley de la gravedad, porque el cuerpo cae pues, por la ley de la gravedad. Y es algo prácticamente irrefutable. O alguien puede refutar la ley de la gravedad. Bueno, en la física relativa, ¿no? Podría haber algún tipo de refutación, pero a ese nivel no creo que se llegue en un juicio oral. Otra inferencias o calidad de inferencias que son bastante fundadas, que son bastante fuertes, son las opiniones científicas, pero bien fundadas, ¿no? Y estas pueden ser las conclusiones de un experto forense, un perito, pero claro, que sea calificado, pues, ¿no? O también otras inferencias que son también bastante fuertes, bastante fundadas, son aquellas que implican conclusiones ampliamente compartidas a nivel general, basadas en la experiencia común. Por ejemplo, pues, ¿no? De que cuando uno maneja y ve la luz roja, debe detenerse. Por ejemplo, eso es algo que es vigente en casi todo el mundo, donde hay autos. Entonces, tendrá una validez general. Todos sabemos eso. Hay conocimientos así de generales y de sólidos. Entonces, cuando uno quiera construir inferencias probatorias, sea como juez o sea como parte, tiene que intentar recurrir a estas tres primeras, porque será más fuerte la conclusión a la que llegue, o estará acreditado, o será más difícil de rebatir. Para el juez será útil porque tendrá una resolución sólida, que va a ser luego difícilmente controvertida pues, por el superior. Para la defensa o para la fiscalía también, porque puede construir hechos sólidos a partir de eso, que el juez, si es que los ve sólidos, va a tener que necesariamente compartirlos.
porque no se basan pues en los gustos o disgustos de la persona, sino se basan en conocimientos generales. Y los conocimientos generales, obviamente, pues no se puede simplemente sobreponer pues los prejuicios o los gustos de uno. Más abajo, ya donde comienza el nivel de la inferencia a ser menor, es decir, la calidad ya no es tan buena, ya no es tan buena como las anteriores, podría incluso no llegar a acreditar nada, es cuando usamos creencias comúnmente afirmadas, pero no probadas, o de repente que son improbables. Por ejemplo, una inferencia muy común es de que cuando una persona huye de la escena del crimen, esta es evidencia de que él es culpable. Y la pregunta es, ¿esto es necesariamente así? Una persona que huye de la escena del crimen siempre es culpable. Puede ser que le tenga miedo a la sangre. Puede ser que no se quiera involucrar en el hecho. O puede ser de que haya tenido que hacer otra cosa urgente. Entonces, por ejemplo, el huir de la escena del crimen, no es, pues, una inferencia que pueda ser totalmente sólida. Pero sí vemos que se ha usado antes. Se usa, por ejemplo, como eh, para determinar pues, temas de prisión preventiva, ¿no? Se preguntan, ¿por qué huyó? ¿Por qué no se quedó el imputado en la escena del crimen? Nadie está obligado a quedarse, pues, ¿no? Entonces, ahí hay, por ejemplo, una inferencia de mala calidad que podría ser atacada. Pero esto requiere, como les digo, un análisis, ver si es pertinente o no es pertinente en el caso en concreto. Mucho más por debajo, y con un nivel acreditativo muy, muy bajo, ya casi nulo, o en realidad nulo, son los prejuicios y sesgos, que por lo general están arraigados, pues, ¿no? Pero que no tienen ninguna base, o al contrario, están totalmente desacreditados, pero aún así algunos lo usan. Por ejemplo, en Estados Unidos se dijo, pues, ¿no? De que existen el prejuicio de que las mujeres no son buenas litigantes, o que los hombres solteros no son buenos padres, lo cual no son simplemente prejuicios, no hay estudios que acrediten una u otra cosa, pues, ¿no? Entonces, no ha quedado acreditado de ninguna forma este tipo de sesgos, prejuicios. Entonces, hasta acá les he mostrado 3 niveles en los cuales se puede analizar el tema de las inferencias. Si queremos tener una inferencia fuerte, será bueno y será mejor de que se base en las primeras 3. Mientras más bajo sea la calidad de inferencia que usemos, menos acreditado estará o no estará acreditado la inferencia que querramos probar. Y como les digo, esto que hemos analizado ahorita está dentro de lo que es la garantía. Ahí es donde se debe de analizar. La valoración global. Luego de ver parte por parte, perdón, prueba por prueba, medio de prueba por medio de prueba, tenemos que analizar el tema de la evaluación en su conjunto. Para ello, hay que tener un mapa de más o menos cómo ocurre la valoración. Este es un mapa que hicieron los profesores Anderson, Twining y Schum, de cómo se acreditan los hechos en una sentencia o en un proceso, pues, ¿no? Y ellos dividen los momentos en 4 partes. Los probandum final, la probanda penúltima, la probanda intermedia y la prueba, pues, ¿no? La prueba individual, la prueba con una letra, prueba A,
B, C, D, E. Entonces, si ustedes ven en la parte baja de la diapositiva, lo que es la prueba E, es el medio de prueba individual. Es decir, en ese puntito se está dando lo que es la valoración individual de la prueba. La valoración individual de la prueba pasa por un razonamiento probatorio, por el esquema de Tullmin, en G1, y de ahí se obtiene la información E. Pueden ver todas esas letras en el cuadro, ¿verdad? Se ve el cuadro, ¿verdad? Bueno, entonces, vemos que tenemos hasta ahí, perdón. Vemos que en la primera parte, la de abajo, tenemos el esquema de la acreditación de la fiabilidad. En la prueba E tenemos los hechos probados de la presentación, pues, de la prueba pericial de ADN, que pasa por la garantía 1. O sea, de que solamente tiene 1% de error. Y la información E vendría a ser el nuevo hecho, que tenemos una prueba de alta calidad que nos dice tal cosa, que Pepito es hijo de Juanito, por ejemplo. Entonces, E no va a ser la única información que se tenga. Aparte de eso, habrá pues también los testimonios que digan de que Pepito se casó con María, o que tenían un romance con María, y que producto de eso nació Juanito. Puede ser la prueba F, esa información. Las fotografías donde lo ven paseando, pues, ¿no? A los tres como familia, que puede ser la prueba G. Entonces, todas estas informaciones se acumulan en esta parte y también van a pasar por un razonamiento probatorio. Es decir, toda esta información se junta y tiene también que pasar por otra máxima de la experiencia para establecer un nuevo hecho, que puede ser el hecho final, es decir, el supuesto de hecho de la norma, el que mata a otro, o el que tiene un hijo, tiene que reconocerlo de repente, o de repente un probanda penúltimo, que quiere decir un hecho que es parte del hecho final, ¿no? Pero que es necesario acreditar. Por ejemplo, en un delito de estafa, para acreditar la estafa, que sería probando un penúltimo, se tiene que acreditar el error, el engaño y la disposición patrimonial. Los hechos del error, del engaño y la disposición patrimonial vendrían a ser los hechos de la probanda penúltima. Y todos en conjunto son el probandam final. Entonces, pero todo esto, como ustedes verán, es un tema de valoración global. ¿Cómo funciona la valoración global con el esquema de Tullmin? Funciona con algo que todos ya hemos visto, que es el razonamiento de prueba indiciaria. Y es que ocurre algo bien interesante. El razonamiento de prueba indiciaria, el razonamiento de fiabilidad para acreditar el hecho de la fiabilidad, o razonamiento de prueba directa, y el esquema de Tullmin tienen el mismo esquema procedimental. Es lo mismo. Solo que acá lo explicamos de una forma un poquito más detallada, ¿no? Pero el esquema es el mismo que ustedes han visto en sus clases de prueba indiciaria. Hagan un poco de memoria y recuerden qué han visto en sus clases de prueba indiciaria. ¿No han visto acaso que se tiene que acreditar un hecho base? Y esto es lo mismo que el hecho base del esquema de Tullmin. ¿No hay acaso también en el esquema de prueba indiciaria que se debe de encontrar un hecho indiciado, que puede ser un hecho que conforma el tipo o parte de este, que es la tesis
para el esquema de Toulmin. ¿Y acaso en el esquema de prueba indiciaria no hay una inferencia lógica que se debe de cumplir? Claro. Y es la máxima de la experiencia, o garantía, como le llama Toulmin. Como les dije en un inicio, el conocimiento en el derecho está muy ligado al conocimiento en cualquier rama del conocimiento. La forma de conocer es la misma. La forma de analizar los hechos, la forma de valorar la prueba, en la historia, en el derecho, en la sociología, en la biología es la misma. Y se puede analizar con el esquema de Toulmin. Tal es así que la prueba indiciaria tiene el mismo esquema. Y es el mismo esquema incluso para la prueba directa. Este esquema que hemos visto para acreditar la fiabilidad, también lo vamos a también lo vamos a utilizar para acreditar la valoración global de los hechos. Y ese es el ejemplo paradigmático en nuestra jurisprudencia. ¿Cómo se acreditan hechos mediante prueba indiciaria? Ustedes recordarán el caso de Yamoja, ¿verdad? En el cual hay pues todo un desarrollo de la motivación, de la prueba indiciaria, y entonces el Tribunal Constitucional nos enseña cómo funciona la prueba indiciaria. Y también divide pues el hecho en tres partes. Perdón, divide la forma de valorar en tres partes. El hecho base, el enlace o razonamiento deductivo, le llaman ellos, y el hecho consecuencia. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen, A testifica que vio salir a B presuroso y temeroso de la casa de C, con un cuchillo ensangrentado en la mano, poco antes de que éste fue hallado muerto de una cuchillada. Este es el hecho que ha quedado acreditado, es lo que tienen ellos. ¿Qué quieren acreditar ellos? Ellos quieren acreditar como hecho consecuencia de que al haber sido hallado muerto C, producto de una cuchillada, se infiere de que B mató a C. Eso es lo que ellos quieren probar, que B mató a C. Y para esto usan pues una inferencia, en la garantía o razonamiento deductivo, como le llaman ellos. Entonces ellos señalan que de acuerdo a la máxima de la experiencia, quien sale de una casa en estas condiciones, o sea, presuroso y temeroso, con un cuchillo ensangrentado, es porque ha matado a una persona. Entonces, el esquema es el mismo que hemos visto. Ahora, si está bien hecho o está mal hecho esta construcción de diferencias, es otra cosa, ¿no? O sea, si tú ves a alguien salir de una casa con un cuchillo y ensangrentado y un poco y temeroso y presuroso, ¿es porque necesariamente ha matado a alguien? No necesariamente, la verdad. Podría ser que sí, pero no necesariamente. Lo que pasa es que acá han aplicado una inferencia probatoria ad hoc, o sea, para el caso en concreto, que también es posible, ¿ah? También se pueden crear inferencias probatorias para el caso en concreto, pero igual, como cualquier inferencia, tiene que estar acreditado, ¿no? Pues bien, entonces, este es el esquema general para la valoración global. Este es el esquema de toda la valoración de la prueba. Y en el inicio hemos visto el esquema de la fiabilidad de la prueba pericial. Como les digo, es recontra, súper, hiper, archi importante que nos quede claro algunas cosas. Primero, nuestro Código Procesal Penal tiene un sistema de valoración racional. Segundo, la valoración racional es el mejor método para valorar la prueba. Tercero, la valoración de la prueba se divide en individual y global. Y la valoración individual y global pueden ser analizados, criticados e incluso construidos a partir del esquema de Toulmin, porque nos da muy buenas
herramientas para que sea sólido esta construcción de hechos al valorar la prueba. Y el elemento más importante de esta inferencia probatoria, que es la actividad al momento de valorar la prueba, es pues la garantía. Es el enlace. De ahí de que hay que analizar bien cuando se está en la práctica, qué garantía estamos usando, pues, ¿no? ¿Qué vamos a decir qué vamos a utilizar como garantía? Por ejemplo, esto fue importante en el caso de Avencia Mesa. En el último caso, en la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre este caso, lo que dijo fue el Tribunal Constitucional, ¿no? Solo se precisaron los medios probatorios que acreditan el indicio de que Avencia Mesa podría tener un móvil de matar a Alicia Delgado y que debido a la cercanía a Mamanchura pudo convencerlo de cometer el crimen. O sea, pero no acreditaron que ello ocurrió. Es decir, esta motivación, esta decisión por el asesinato no se pudo acreditar. Pues los principales indicios, las llamadas, las amenazas, el móvil pasional, señala el Tribunal Constitucional, no son necesariamente indicadores causales del hecho delictivo que se pretende probar. Y entonces, y esto es lo importante, el Tribunal Constitucional dice que no observó la conexión entre hechos indiciarios y hecho indiciado. O sea, no observó que esta conexión esté suficientemente fundamentada. ¿Y esta conexión qué cosa era? La garantía, pues, ¿no? Que es el elemento más importante. Y eso es a lo que se debe de analizar, pues, ¿no? Y entonces acá se tiene este buen precedente del caso de Avencia Mesa. En sentido contrario, hay una resolución de la Corte del Callao en la cual sí se usa una máxima de la experiencia adecuadamente, ¿no? Este es un caso de tráfico de drogas, pues acá dice, ¿no? Con relación al argumento del acusado de que fue sorprendido por la persona de Jorge, quien le solicitó que le preste la razón social de la empresa del citado acusado, ello no resulta creíble ni razonable, pues como regla de la máxima de la experiencia, la conducta normal de un ciudadano de cara a su autoprotección es en primer lugar obtener los datos de identificación de la persona que requiere que le preste la razón social de su empresa con fines de exportación. En segundo lugar, entrevistarse con la persona, averiguar sus antecedentes, cómo se presentó a través del teléfono, etc., pues, ¿no? Pues es claro, si ustedes van a exportar cosas al extranjero, van a exportar cosas de alguien de quien solo saben su alias, van a aceptar sus cosas sin haberlas revisado, no, pues, ¿no? Es un absurdo eso. Y entonces, como vemos, pues, acá hay un ejemplo de la jurisprudencia española en el cual se usó mal una garantía en un caso de violencia de género, ¿no? Ese es un caso en el cual había una pareja, esta se separa, la señora se va a la casa de sus padres, y un día de que está en su rancho, porque era un rancho allá en España, el imputado llega a su casa, a la casa de los padres de la señora, tenía cargado una escopeta y le dispara, pues, y casi la mata. El médico logró salvar la vida de la señora, fue un intento de asesinato. Y entonces, lo que dijo la sala española fue de que en los casos de violencia de género, la declaración de la víctima es una declaración sui generis, tiene una posición distinta de los testigos, porque es víctima de la violencia de género. Pero en realidad, ¿tiene una posición distinta de los demás testigos? ¿Acaso la percepción no es igual para cualquier persona de que es víctima de un delito violento?
acá me parece de que no está adecuadamente sustentado, pues esta inferencia probatoria, pues, ¿no? El darle calidad de prueba privilegiada es excesivo en este caso. Ahora vamos a ver un caso interesante, el caso de Ica. Para eso vamos a ver un pequeño video que voy a compartir en este momento. Pero antes, ¿tienen hasta acá alguna pregunta? No, ¿verdad? ¿O sí? A ver, denme un segundito de que comparto en este momento el video para que ustedes puedan observarlo. Creo que es este. A ver. Ya, vamos a compartir el video, ¿ya? Ya, ahí vamos. Escarbar de mi vida personal para que lo puedan absolver a él en base a eso, sin bastar de que hay un proceso penal. De verdad, estoy tan indignada y hago un llamado a la OMA, al Ministerio de Justicia. Por favor, vean mi caso de cerca y no me abandonen hasta el final. Cuéntenos un poco el vía crucis que ha tenido que pasar usted, porque ya esto ya es inadmisible, pero es el final. Es el final de un proceso. ¿Qué es lo que ha tenido que pasar? Cuéntenos cómo fue el tema de quién es este sujeto y por qué lo han soltado de esta manera. ¿Qué lo ampara a él para tener tanta suerte? La verdad, a pesar de muchas irregularidades, este sujeto es un vecino. Por la confianza que han tenido desde niños, porque han crecido juntos en primaria, secundaria, pues la confianza que hubo, mi hija se confió y yo también, porque obviamente yo sabía que estaba con él, ¿no? Que le había acompañado a recoger su supuesto título, que al final en el camino, la celebración que iba a hacer en el local con sus amigos, al final solo hubo uno, que todos le habían cancelado. En todo momento, cuando mi hija le decía que ya tenía que irse a casa, porque al otro día tenía clase, le decía, no, mira que me han dejado solo, todos me han cancelado, y yo quiero celebrar. Le empezaba a contar cosas que ella pues, ya se sentía comprometida, porque al final había salido con él acompañándola. Pero sin presagiar todas las malas intenciones que tenía, ¿no? Los que privaron 3 tipos de licor: cerveza, cachina y también vino. Como el vino era dulce, pues ella se lo tomó todo. Pero no recuerda hasta cuando probó la cachina. Pero según la que estaba atendiéndola, sí llegó a terminar, incluso quebró la copa. Pero ella no se acuerda ni cómo salió, a pesar que existe un video. Señora, sí, yo quisiera que nos detengamos acá un momentito. El dosaje etílico salió negativo. ¿Eso es verdad? Porque el testimonio de los testigos lo que acredita es que su hija difícilmente se podía mantener en pie, que tenía que ser ayudada. Y sin embargo el dosaje dice que estaba limpia de alcohol. ¿O estoy mal informado? No, extrañamente. Por eso le digo, hubo muchas irregularidades desde la atención del policía, el médico legista. Le preguntaron tantas cosas que no emiten el informe. Incluso no usaron lámina para poder cerciorarse de que si había restos o no. Porque en sí, lo único el fiscal que buscó era esperma. Y si usó preservativo, ¿no? Y si la truza está ahora cuestionada, las truzas siempre les he comprado a mis hijas. Otra, que esa truza se requirió como prueba porque tenía la mancha de sangre. Sin embargo, nunca nadie le toca el tema sobre eso, respecto a eso. Todas las pruebas que se han ido a juicio oral, a pesar de los especialistas que han estado, más la manifestación de mi hija, que una de las juezas le pregunta que describa el hecho, cómo era que estaba encima de ella.
Y ella le dijo bien claro, o sea, porque nunca ella había tenido relaciones sexuales, le dijo, porque ella lo que dice en todo momento es, él estaba encima mío. Pero la juez le pregunta, le dice, ¿cómo es eso que estaba encima tuyo? Es que estaba encima mío y yo sentía algo duro en mi vagina. Entonces, nadie le hizo esa pregunta anteriormente. La juez le dijo, y sin embargo, ni aún así se basaron, solamente argumentaron porque llevaba una... Pero señora, roja. hay otra cosa que no entiendo. O sea, el primer hecho sospechoso con respecto a esta sentencia es que todos los testimonios acreditan que su hija no tenía control de sí misma. Es más, no podía ni caminar por sus propios medios. Y el dosaje sale negativo, sospechoso. Sí. En segundo lugar, dicen que su hija no presenta signos de violencia, pero su hija tenía, hasta donde recuerdo, por lo menos un golpe en el brazo, tenía un moretón. No sé si tenía más golpes, pero ese estaba... Es decir, lo cual suponía que en algún momento se ha defendido y ha sido violentada. Obviamente, ¿no? Incluso el médico legista emite en su documento que encuentra lesiones extragenitales como objeto duro. Ahí lo dice bien claro, pero yo no sé por qué estos jueces no han podido evaluar o realmente revisar el caso como se debe. Lo único que han argumentado es ese argumento estereotipado, o sea, tan machista, de decir de que ella ya iba predispuesta a tener relaciones sexuales con él y librándolo a él y más bien apoyando el acto que ha cometido. Pero esto es en realidad cómo estos colegiados, estos jueces van a suponer que ella podía tener más golpes, porque se habla de un golpe, de un moretón, como si estaba casi inconsciente, si los testigos están diciendo que ella salió casi a rastras, es decir, y se le caían las copas. ¿Cómo van a suponer, si estaba prácticamente alcoholizada, que ella tenía las fuerzas para defenderse? Además de todo esto, ella tenía una relación de confianza. Usted nos cuenta que se conocían desde niños, y él con engaños se la llevó para ultrajarla. Obviamente él ya lo había preparado porque exitosa. Ella no le había aceptado salir antes a una fiesta que él mismo le había invitado. Pero como ella no salía a fiesta, dijo, no, le voy a decir que me acompañe a recoger mi título, la cual pues era ya mentira, ¿no? Porque en realidad no se dio eso y lo peor es la confianza que ha aprovechado. Y yo también como madre confié, porque lo vi crecer desde pequeño como un hermano, para mí como un hermano, la cual le argumenta tantas barrabasadas a través de su abogado. Yo no sé cómo le han permitido estos jueces a este abogado escarbar de mi vida personal para que lo puedan absolver a él en base a eso, sin bastar de que hay un proceso penal. De verdad, estoy tan indignada y hago un llamado a la OMA, al Ministerio de Justicia. Por favor, vean mi caso de cerca y no me abandonen hasta el final, hasta que se dé. ¿Qué presume usted, señora? Porque uno mirando desde fuera, es decir, este hombre inventa que hay una reunión cuando en realidad sabe que van a estar los dos a solas, con lo cual está claro que lo planeó. En segundo lugar, obviamente, su hija estaba sobrealcoholizada, lo cual testimonian las personas que estuvieron presentes. El dosaje etílico, y ahí hay una investigación pendiente que hacer porque no es la primera vez que pasa. En tercer lugar, su hija tiene un golpe en el brazo y laceraciones vaginales. Y nada de eso importa. Nada de eso es importante para estos jueces, que en verdad yo no sé cómo han llegado a ser jueces, cuántos casos habrán pasado así como este y cuántos vendrán, que en realidad van a quedar impunes apoyando al violador o al agresor, y la mujer debe ser un objeto nada más para ellos. La verdad, estoy tan indignada y pido que me ayuden, por favor, a llegar a la OMA, al Ministerio de Justicia, por favor, que ellos realmente revisen estos jueces. Señora, yo la voy a plantear, y yo voy a plantear la interrogante y no la quiero comprometer en lo que voy a decir, pero esto es uno de los casos donde hay solamente dos posibilidades o las dos juntas. Primero, que estos magistrados sean unos ineptos que no merecen el lugar donde están. Y segundo, que detrás de esto ha habido corrupción. Porque no, o sea, lo hemos escuchado, usted recuerda las conversaciones de Inostroza,
que si quería que lo sentencien o le bajen, ¿no? Le eliminen la sentencia o le bajen la pena a un violador, o cuando hemos escuchado argumentos como que parecía que tenía más años de las que tenía y no se sabía que tenía 12, parecía mayor de edad. Es decir, esos argumentos los hemos escuchado antes, asociados a actos de corrupción. Entonces, con todo derecho, nos podemos preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta decisión? ¿Cuál ha sido el móvil de esta decisión de esta sala? Bueno, ustedes recordarán este caso, ¿verdad? Que se dio, me parece que a inicios de año, un poco antes de repente, bastante comentado, tanto por juristas de nuestro país, del extranjero, porque se tocó desde la perspectiva, pues, ¿no? Del tema de género, eh, del tema de la motivación de las resoluciones. Bueno, aunque acá vamos a verlo por el tema de la valoración de la prueba, ¿no? Ahora, de lo que han escuchado hasta acá, ¿han visto, me pueden decir ustedes si han visto algo que tenga relación con la valoración de la prueba? Algo que esté bien hecho o mal hecho de repente, o nada tiene que ver con el tema de la valoración de la prueba, ese caso. ¿Qué es lo más resaltante de ese caso? Vamos a poner la diapositiva del tema. Es el caso de Ica, el caso de la truza roja. Y el fundamento que genera toda la discusión es el fundamento 35 de la sentencia. Porque si bien ya hemos tenido, digamos, una visión de parte en esa entrevista que le hacen a la mamá de la agraviada, los periodistas de Red Exitosa, obviamente ellos no saben de derecho, pues no son abogados, ellos hablan desde su experticia periodística, no desde la jurídica. Pero obviamente el ámbito jurídico no es que esté desligado del ámbito de la racionalidad y del sentido común. Por lo general, las decisiones que parecen injustas son. Porque obviamente, pues, el derecho nace de la sociedad, no nace de un sistema lógico, puro y perfecto. Nacen de la sociedad. Por eso tienen nuestros valores y tienen nuestra forma de vida. El derecho es lo que somos nosotros como sociedad. Ahora, en este caso, como les decía, el punto culminante de la discusión es este de acá, el punto 35. ¿Qué señala esta sentencia? Un hecho singular que no pasa desapercibido por este tribunal y llama la atención que según los psicólogos tal y cual, quienes examinaron a la agraviada coinciden en señalar que es una mujer tímida, ¿ya? Muestra una actitud pasiva, o sea, es tímida y pasiva. Dificultades para ser asertiva, no es asertivo. ¿Qué implica no ser asertivo? El asertivo es esa persona, pues, de que puede comportarse de una manera socialmente adecuada en un momento determinado. Y tampoco puede decir que no, de una manera tajante. Lo cual se refleja a través de su timidez, dificultades para tomar decisiones y también que la colocan de alguna manera en una posición de sumisión frente a otras personas. Rasgos de personalidad dependiente con tendencia a la extroversión, o sea, es tímida y extrovertida. Interesante. Ese tipo de personalidad se caracteriza por ser una persona sensible,
indefensa, sumisa, con cierta inmadurez, se percibe como débil y frágil. Sin embargo, suele vestir prendas interiores como la descrita por la bióloga Tal en su dictamen de biología forense, describiendo truza femenina de color rojo con encaje en zona delantera, blondas en contorno de pierna. Resultando extraño que la supuesta personalidad que presenta la misma, tímida, no guarde relación con la prenda que utilizó el día de los hechos, pues por las máximas de la experiencia, este tipo de atuendo interior femenino suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad. Ahora, yo les pido algo. Hemos visto las clases de inferencias probatorias, las altas, las medias y las muy bajas. Pueden ponerme en el chat del Zoom a qué clase pertenece esta inferencia probatoria. A la alta, que tiene que ver con las leyes naturales como la ley de la gravedad, a pericias consolidadas o a conocimientos generales, o de repente a las medias, que tienen que ver con conocimientos no muy fundados, o a las inferiores, pues, ¿no? Que tienen que ver con lo que son prejuicios. Esta máxima de la experiencia, ¿con cuál se condice? Les pido de que lo pongan en el chat. Doctor, Sí, por favor, dígame. ¿puedo? Para Sí. mí es una, pues, de la parte de la que decía entre las altas, medias y bajas, es pues pertenece a las bajas, ya que es una opinión de un profesional no capacitado. Incluso, o sea, es solamente una opinión y ni siquiera tiene precedentes ni nada, ya que la parte que estaba defendiendo o estaba llevando la defensa técnica debería de haber tachado ese tipo de opinión que estaba dando el profesional, ¿no? Ya que según lo que estaba diciendo del esquema de Toulmin, pues en cuanto al análisis, la fiabilidad o el estándar que estaba comprobado, no pasa nada de esos estándares, ¿no? Claro, ahí, digamos, si es que usamos el esquema de Toulmin y ubicamos el tema de la garantía, esta garantía, como usted dice, estaría dentro del tema de una baja, pues, inferencia, pues, ¿no? Una baja calidad de la inferencia. Y es que, claro, uno podría de repente confundirse, decir, pero ha sido dado por un experto. Pero si es que uno lee bien el fundamento, que es materia de cuestionamiento, que es lo que originó todo el problema, o sea, una cosa es lo que dicen los psicólogos. Los psicólogos hablan acerca de la personalidad de la persona, de la agraviada. Entonces, por un lado tenemos la prueba psicológica, la pericia psicológica. Y por otro lado, tenemos la prueba de biología forense. Pero la prueba de biología forense no nos dice nada en realidad de la persona. Simplemente nos dice de que había una truza y que tenía tales características. Quien hace, quien genera, quien crea esta inferencia probatoria, que en su mayoría han puesto ustedes que es baja o acorde con el tercer grupo, es la sala. La sala es la que genera esta inferencia probatoria. Y es ahí que se genera todo el problemón. Y lo digo de esta forma porque en realidad la sentencia tiene como 30 hojas. No solamente tiene este párrafo, tiene 30 hojas. Y son varios argumentos, varios análisis, y lo que se puso en relieve fue esto, pues, ¿no? Y ahora, y el tema es, tenía que ponerse eso en la sentencia, o sea, era necesario. También importante es saber qué poner y qué no poner en una resolución, pues, ¿no? Y bueno, y lamentablemente, para quienes hicieron esta resolución después después del escándalo, bueno, comenzaron las investigaciones y todo ello, pues, ¿no? Siendo perjudicados.
Bueno, pero eso ya es un tema que tiene que ver con el control funcional en el Poder Judicial, pues, ¿no? Entonces, siguiendo con lo que dice este párrafo, pero ya habiendo aclarado en principio de que estamos ante dos medios de pruebas periciales, pero que usa la sala para crear una inferencia prejuiciosa. O sea, acá, de la información que sacan, la sala crea una inferencia prejuiciosa. Entonces dice la sala, ¿no? Este tipo de atuendo íntimo, atuendo interior femenino, suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad, por lo que conlleva inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado. De allí que de forma consciente se autodeterminó a quedarse en la casa del imputado, pues contaba con la ausencia de su señora madre, quien no se encontraba en la ciudad de Ica, pues aquella se encontraba de viaje en la ciudad de Lima. O en defecto calculaba que volvería a su hogar antes que su progenitora. Precisa que llegó de viaje a su domicilio, se quedó, bueno, tal. Entonces, esta es, digamos, la visión general de este párrafo tan cuestionado, pues, ¿no? Es decir, a partir del uso de la prenda, se señala de que es usual de que quien lo use vaya a mantener relaciones sexuales o quiera tener relaciones sexuales. Y entonces había que preguntarse, como nos preguntamos en los ejemplos anteriores, ¿hay algún estudio que diga que quien use esas prendas quiera mantener relaciones sexuales? ¿Es algo generalizado eso? La verdad no lo sé, no, yo no soy un experto en estos temas, no, como ustedes se dan cuenta, soy un profesional muy tranquilo. Pero alguien, o sea, ha hecho un estudio de esto, ha analizado esto, la verdad no lo sé. Y como les digo, el caso tiene mucho más cosas. Por ejemplo, los hechos probados, ¿no? La agraviada y el imputado eran amigos desde la niñez. Incluso eran vecinos. Y en el 2019, el 29 de enero, el imputado recibe su título de Administración de Negocios. Y había acordado, pues, con la agraviada ir a celebrar en un local, allá en Ica, pues, ¿no? Y entonces estuvieron tomando licor, pues, desde más o menos las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana. ¿Y esto cuántas horas son, más o menos? 5 horas de tomar licor, pues, ¿no? Entonces, el 30 de enero, es decir, en la madrugada ya, cuando se trasladó el inmueble, se trasladó en un vehículo tico. Y el vehículo era conducido por el abuelo de este chico, pues, ¿no? Y el chico llevó a la chica a su habitación y se acostaron en la cama. Y ambos se quedaron dormidos. En eso no hay controversia, en eso, esos son hechos totalmente probados. Ahora bien, en la acusación, en el juicio oral fue complementada. Y ahí también hay un tema bien interesante, que justamente no se ve en los reportes periodísticos, pues, ¿no? Y es que esta acusación fue complementada indicándose que el imputado, antes de las 6 de la mañana, con 14 minutos, o sea, cuando ya estaban ya en la casa, en el cuarto del chico, los dos, aprovechando que la agraviada estaba dormida, procede a desnudarla. Él también se desnuda, o sea, estaban los dos desnudos. Y entonces, él se echa encima de ella, y con sus manos le frota la vagina y luego la penetra por escasos segundos, porque se despierta, pues, ¿no? Y ella le empuja y le dice, Giancarlos, no. Se viste y se retira de la habitación. Entonces, ¿qué tipo de hecho es este? Estamos ante un delito de violación consumado, porque hay penetración, pues, ¿no? No es un intento, ya ha habido penetración, aunque sea unos segundos. A las 6:17, o sea, a los 3 minutos,
La agraviada llega a su domicilio, contándole lo ocurrido a su madre, y fueron a denunciar los hechos. Le decía que este tema es interesante, ¿saben por qué? Porque en la primera teoría del caso del fiscal, habían señalado que había sido una tentativa de violación, pero luego varía por esta versión. Y obviamente hay una contradicción ahí bastante fuerte. Y entonces, ¿por qué no mejor desarrollar este tema que desarrollar una inferencia que está totalmente basada en prejuicios? También para la elección de los argumentos que sustentan la sentencia, hay que ser cuidadoso, pues, ¿no? Sobre todo si que se va a usar algo con tan poco sustento, pues. Porque como les digo, acá había algo muy importante para analizar. Porque si es que el fiscal cambia de teoría del caso en el juicio oral, es porque ha habido alguna prueba que contradice lo anterior. O sea, ahí también ya tenemos un problema de valoración de pruebas contradictorias. Pero no se hizo esto, por ejemplo. Las pruebas científicas, dice la sentencia, revelan que el imputado no tuvo acceso carnal por vía vaginal con la agraviada. Eso también es una contradicción, por ejemplo. Y la agraviada le dijo al psicólogo que el acusado tocaba su vagina frotándole y que no hubo lesión. Ahora, la declaración o la anamnesis que hace el psicólogo puede reemplazar o puede ser tomada como un elemento para contradecir la declaración de la agraviada, porque en principio no es su finalidad, pues, ¿no? La finalidad de la pericia es dar datos que no conoce el juez, porque son datos técnicos científicos. Las declaraciones tienen su propia vía conducente, que es la prueba testimonial. Acá también hay, por ejemplo, un mal análisis del resultado probatorio. También dice la sentencia: se tiene prueba científica que acredita que la agraviada no ha sido vulnerada en su sexualidad, pues no se han hallado vestigios de introducción peniana en cavidad vaginal, más aún que ante la circunstancia que era una sexualidad no consentida. No se producía la lubricación de la zona genital femenina y el forzamiento en la introducción causaría alguna lesión, no propiamente en el himen, sino en el introito vaginal, sean labios mayores, menores, clítoris, tal, producidos ante la fricción, como indicó la perito psicóloga forense. Esto también es interesante. El perito psicólogo forense puede dar cuenta de aspectos médico-legales que tienen que ver con, por ejemplo, este tema de las lesiones. ¿No es acaso el perito médico-legal quien ve eso? Es bastante extraño esta conclusión. También por conducencia, pues, ¿no? ¿O es que se pueden reemplazar los peritos uno de otro? No se puede, cada uno tiene su experticia. Entonces ahí también tenemos unos temas bien extraños al momento de valorar. Y sumado a ello, dice, la agraviada ha sostenido en juicio: cuando hago la denuncia fui igual vestida, cuando regresé vi que había sangre en mi truza. Y la bióloga forense dijo que no había sangre ni otros fluidos en la truza. Bueno, eso es una contradicción bastante evidente, ¿no? Ahora, el tema del estado de alcohol también es bastante interesante. La agraviada en juicio señaló que estaba mareada, que no estaba bien. Pero no se ha probado los volúmenes de alcohol, pues, de la agraviada. Es decir, ¿cuánto alcohol tomó? Según la sentencia, habría tomado algo de, algunos vasos de cerveza, pocos, más vasos de vino y medio vaso o un vaso de cachina. O sea, poco alcohol. Pero el tema es, se ha hecho un examen de cuánto
de resistencia tiene su cuerpo al alcohol, eso no se ve en la sentencia. Lo que sí hay es una pericia de toxicología forense que dice que en la sangre de la agraviada no se lleva alcohol. Y entonces mintió de que había tomado alcohol, pero eso lo acreditan los demás testigos. O es que fue tan poco de que desapareció a esa hora. Es también, como les digo, bastante raro. Hay demasiados datos sueltos que no llegan a concretarse. Luego dice, también he explicado, ¿sí? Bueno, luego también se dice que se ha explicado que el químico farmacéutico, por favor, si pudieran, muchas gracias. A ver, entonces, desde que egresaron del local hasta las 10 de la mañana que tomaron la muestra de sangre, transcurrieron 8 horas. Y si el alcohol en la sangre se degrada a 0,5 por hora, entonces la agraviada debería haber tenido 4 gramos de litro de alcohol en la sangre, pues, ¿no? Pero no, eso tampoco está. Entonces, como les digo, hay bastantes cosas extrañas en la sentencia, que no tienen una justificación. Otro tema también es de que el agraviado no había sido uniforme y consistente en su relato, pues, ¿no? Pues en el plenario dijo que le pidió permiso a su madre hasta las 11, pero la madre había dicho, bueno, que ella sí le había pedido permiso. O sea, hay una contradicción entre lo que dice la madre y lo que dice la menor. No obstante, hay algo que se debe tener en cuenta también. Está en las sentencias de la Corte Interamericana, sobre todo en las últimas, la de Azul Marín, por ejemplo, y es que en los delitos sexuales no se puede tener las mismas rigurosidades que en otro tipo de delitos en los cuales se valora la declaración. Porque un ataque sexual tiene esta nocividad, tiene esta categoría tan dañosa para la gente, que ocurre que los agraviados o las agraviadas no quieren hablar de eso, o lo niegan, o tienen versiones disímiles. Y eso es algo muy conocido desde hace muchos años. Está en muchas sentencias de la Corte Suprema y, como le digo, también de la Corte Interamericana. Es extraño que la sentencia no haya valorado también esta jurisprudencia bastante consolidada anterior y que se encuentra, por ejemplo, en el Acuerdo Plenario 1/2011. Entonces, como vemos, bueno, hay más cositas que ustedes pueden revisar, porque les he dejado la diapositiva, pero como vamos viendo, si analizamos una sentencia de las tantas, vemos que hay varios errores en la valoración. Y el error, y el mayor error acá, y donde se ve de que ha sido gravísimo, es en la construcción de la inferencia probatoria, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Y entonces, hubiera sido mejor no incluirla. De repente, con los otros argumentos, hubieran podido sustentar su decisión. Pero también es un tema, como les decía, de elección. Por ello es importante conocer el valor de las inferencias probatorias. Porque mientras mejor o más fuertes sean, mejor construidas van a estar las inferencias. Mejor construidos van a estar los hechos. Y por ende, las posiciones que ustedes defienden van a estar mejor realizadas, pues. Y en caso de ser jueces, la decisión va a estar más acorde a la verdad. Entonces, hasta acá les he presentado el instrumento que les puede servir para valorar la prueba, para determinar si está bien valorada, y algunos datos, pues, ¿no?, que tienen que ver con la prueba pericial y la prueba testimonial en la valoración. En la próxima sesión vamos a analizar ya directamente el tema de la prueba pericial y los aspectos de la valoración, que es un tema bastante importante, y obviamente el Acuerdo Plenario 4/2015, que se usa pues mucho en la actualidad. Nos queda unos 5 minutos para acabar, entonces si tienen preguntas, las pueden hacer ahora, porque también a las 8 de la noche recuerden de que tenemos simulacro de sismo, así que por favor, hay que cumplir también con nuestro deber cívico.
Bueno, entonces hasta acá alguna pregunta. Bueno, y como les decía, este tema de la valoración de la prueba es importante para efectos de la argumentación, pues, ¿no? Para efectos de tener decisiones que sean mínimamente justificadas, porque esto también nos va a llevar, pues, a tener un sistema procesal que sea acorde con los ideales de justicia, con los ideales de seguridad jurídica, y por ello, pues, es importante conocer detalladamente en cada medio de prueba cuáles son las particularidades de lo que es la valoración de la prueba, porque yo en esta sesión les he explicado las generalidades de la valoración, lo aplicable para todo medio de prueba, pero cuando se analice la fiabilidad, sobre todo de cada medio de prueba, ahí vamos a poder revisar en estricto qué cosas se tienen en cuenta para creer en el medio de prueba y para obtener la mejor información. Por ejemplo, un instrumento importante que van a ver en esta sentencia es, pues, el acuerdo plenario 2/2005, que usando jurisprudencia española nos trae criterios de valoración de la prueba testimonial. Y también hay propuestas teóricas de la Corte Suprema, pues, ¿no? Sobre ese aspecto. Con respecto a aquel libro sobre temas de teoría de la prueba, o por ejemplo, los doctores del Colegio de Abogados tienen el libro de Jordi Nieva Fenol, de valoración de la prueba, del año 2010, Jordi Nieva Fenol, valoración de la prueba. También está el libro de valoración de la prueba de Jordi Ferrer Beltrán, del año 2007. Obviamente, en derecho probatorio, los libros de Montero Aroca, de la prueba civil, es muy importante, la verdad, muy, muy importante el libro de la prueba civil de Montero Aroca. En el ámbito nacional y en materia penal, por ejemplo, el profesor Talavera tiene su libro del año 2009 sobre valoración de la prueba. También también tengo el libro del profesor Rosaya Taco también, La prueba, también es un buen libro. Miquela Tarufo, La prueba de los hechos, y todo lo que escriba. Y así, obviamente, para prueba pericial, obviamente el libro fundamental es el libro de Carmen Vázquez, de la prueba científica y la prueba pericial, y luego ya hay otros libros también interesantes, ¿no? Pero el mejor de todos es el de Carmen Vázquez, para prueba pericial. Entonces, hay bastante literatura ahora, antes no había tanto, pero los estudios en el derecho probatorio se han vuelto así bastante importantes, ¿no? Bueno, entonces yo les agradezco el haber estado en esta sesión. Les he dejado los materiales, como les digo, también las diapositivas, y entonces el viernes culminamos entrando al tema ya de la prueba pericial y su valoración. Muchas gracias y nos vemos el viernes. Permiso.